últimos encuentros sincrónicos. Entonces, profes, pues primero que todo agradecerles la perseverancia que han tenido, el haberse puesto la 10 por así decirlo, en este semestre, que para algunos ha sido como tan complejo, porque se ha combinado ya esta parte de la alternancia, aún tenemos virtualidad, pero ustedes asumieron este reto y, profes, de verdad que los felicitamos. Y como se los decimos cada 8 días en nuestros encuentros, esperamos que todos estos aprendizajes sean de muchísimo provecho para su proceso de enseñanza y posteriormente para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, mis profes, el día de hoy vamos a ver el módulo número 10 correspondiente al aprendizaje autónomo. En esta oportunidad nos va a estar acompañando nuevamente el profesor John Stewart Gómez, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, licenciado en Comunicación Informática Educativa, magíster en Comunicación Educativa, y adicionalmente a esto, el profe también es diseñador instruccional, entonces él es quien nos va a estar acompañando en este espacio. Recuerden, profes, antes de que comencemos, que las actividades se encuentran disponibles hasta el día 11 de diciembre. Esa 11 de diciembre es el plazo máximo para ponernos al día con los cuestionarios y con los diferentes foros que de pronto pues tengamos pendientes. Les cuento, profes, que en el transcurso de la semana se va a estar actualizando el libro de calificaciones y se va a estar señalando en rojo las actividades que de pronto ustedes no hayan presentado o que nosotros pues nos registramos que de pronto la hayan presentado para que pues la vayan como revisando, si de pronto hay como un posible error o si definitivamente no se ha realizado y pues de que esa manera nos podamos como poner al día. Recordemos que ese libro de calificaciones se encuentra disponible en la primera sección que se llama Ruta de Aprendizaje. ¿Listo? Bueno, profe, sin más preámbulo, la bienvenida nuevamente al profe Stewart y bueno, que este espacio lo aprovechen mucho mis profes. Listo, Nico, muchísimas gracias, profe. Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que hoy tengamos una jornada de cierre bien especial, bien chévere, bien participadito, que rompamos el hielo rápidamente. Y bueno, como jornada de cierre nos toca un tema bien importante que es aprendizaje autónomo. Un aprendizaje autónomo que nosotros consideramos que lo habíamos desarrollado muy bien en la presencialidad y que los estudiantes de por sí ya lo habían fortalecido y llegó la telepresencia a decirnos, oiga, no, la autonomía del estudiante todavía no está en los niveles que nosotros requerimos para hacer todo tipo de tareas. Así que para iniciar, profe, les voy a pedir el favor de ingresar a este link que les acabo de mandar por el chat. Ese link es de una página que se llama Jigsaw, para que una vez ustedes lo vayan guardando por ahí, si consideran importante trabajar con esta página que sirve para romper el hielo. Y es precisamente una pizarra colaborativa para hacer un rompecabezas. Entonces, todo aquel que vaya ingresando tiene la posibilidad de ir moviendo fichas para armar el rompecabezas que hay que terminar. ¿Cuál es ese rompecabezas? Esa ruta inicial que nosotros teníamos en el diplomado, que eran 10 módulos que estamos precisamente hoy, 30 de noviembre, en aras de iniciar diciembre, día de la alborada. Entonces, les voy a pedir el favor a los que vayan ingresando, que empiecen a mover fichas, que empiecen a ir ubicando donde ustedes consideran pertinente. Aquí en la parte superior pueden ir viendo en donde está este botoncito de imagen, cuál es la imagen que pretendemos armar el día de hoy. Así que, profes, comencemos de una vez a mover fichas, a ver cómo nos va. Es un recurso demasiado sencillo. Ustedes pueden entrar a ese link que les acabo de mandar sin el último código y pueden subir la imagen que consideren necesaria para trabajar con los estudiantes en clase. Entonces, me confirman, por favor, si están moviendo las fichas. Sí, profe, no, sino que como que no se ha actualizado la imagen. Para ingresar se necesita un código, además del enlace. No, Profe. profe, le va a pedir de pronto el nombre, su nombre, y ya no más.
Perfecto, ya lo hicimos, muy bien, profes. Bueno, precisamente ese primer objetivo que teníamos de manera colaborativa hace referencia a esta imagen que es la ruta de aprendizaje de este diplomado, donde pasamos alrededor de 10 módulos hablando sobre las metodologías activas. Ahí necesito hacer un pequeño recorderis y si ustedes me van a ayudar a esto de manera breve, a ver en qué consistía cada una de estas. Por ejemplo, en la metodología o en el módulo número 1 nosotros hablamos de aula invertida. En pocas palabras, ¿qué será eso de aula invertida? ¿Qué será eso de Flip Classroom? ¿Quién me cuenta? ¿Quién se acuerda? Que uno estudia la teoría fuera de la clase y hace los ejercicios dentro de la clase. Así es, profe David, muy bien. De hecho, ¿será que en la virtualidad, cuando nosotros hacemos clases, por ejemplo, leyendo, muchos estudiantes decían que querían en un próximo encuentro en la presencialidad tener algunas clases que fueran virtuales y otras que fueran presenciales? Ahí podemos llegar a hablar ya de una implementación real del aula invertida, donde en las clases virtuales podamos llegar a nosotros a hacer lectura de documentos, a revisar material, infografías, videos, y ya en la clase presencial podemos llevar a la práctica lo que aprendimos en la virtualidad. Son diferentes formas y diferentes maneras de llegar a esos objetivos, pero en este caso, pues como que todo se hace al revés. Primero se le manda un material al estudiante para que él lo pueda leer, lo pueda revisar, y aquí en el contexto sincrónico o directamente pues así presencial, el estudiante pueda colocar en funcionamiento todo eso aprendido, todas esas ideas previas con lo que se le está ofreciendo en cuanto a los contenidos, en cuanto a la información de la materia. Si hablamos de gamificación, ¿será lo mismo hablar de gamificación que ludificación? ¿Cuáles son esas características principales de la gamificación? ¿Qué se acuerdan ustedes? No estoy presentando nada. Voy, profe. No, no, no. Sí, yo estaba viendo. Allá ve, profe. Ahí sí, Listo. gracias. Ok. Bueno, entonces estamos hablando de la gamificación como segundo módulo. ¿Qué es la gamificación? ¿Qué es? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son esas características? ¿Alguien se acuerda de la gamificación? Las insignias, ¿qué significaba eso de las insignias? Bueno, yo les voy a contar en esta. Pues era, Las bueno, insignias, era, eso David, sí. hágale. No, mejor el profe, hágale usted, profe, hágale. Bueno, recuerden que nosotros siempre hemos estado permeados en la educación por unos refuerzos positivos y unos refuerzos a veces negativos, tanto así que nosotros esos refuerzos los tenemos hasta relacionados con colores, que nosotros vemos un color rojo y una vez decimos eso es un refuerzo negativo porque siempre nos enseñaban que todo lo malo nos lo resaltaban con color rojo en la escuela. Y el color azul o el color verde está siempre tirando hacia lo positivo. En este caso, esos refuerzos positivos fueron tenidos en cuenta por una metodología activa para convertirlos en unas insignias. Por ejemplo, cuando nos colocaban una carita feliz porque hacíamos la tarea, una carita triste porque no la hacíamos, o simplemente izábamos bandera. Entonces, de manera empírica, nosotros veníamos implementando todo este tipo de estrategias en la escuela, pero en la presencialidad como que no lo teníamos claro. Cuando llega y acontece que dicen, venga, no, estructuremos esto y hagamos algo organizado y miremos la manera en que damos unas insignias a los estudiantes. Entonces, si usted ya llegó al segundo módulo, yo le voy a dar a usted una medallita que corresponda, o un icono, o una imagen, o un emoji que corresponda a un docente explorador. Pero cuando llegue al nivel 5 le voy a dar una medallita que corresponda a un docente integrador. Y cuando llegue al módulo 10 le doy la última medallita que corresponda a ese docente innovador. Entonces se genera como una especie de competencia sana entre los estudiantes para poder trabajar en esto. Luego pasamos por un análisis de casos. Entonces vimos con el profesor en este módulo la manera de implementar y de crear casos. Entonces, que es importante entender acá que no siempre todos esos casos tienen que ser creados por uno mismo, que uno puede encontrar en la web alguno de ellos. Y segundo, los estudiantes también pueden crear esos casos. La idea es que este análisis de casos esté muy relacionado con el aprendizaje situado, es decir, con la adaptación de contenidos que el estudiante pueda llegar a tener
frente a lo que yo les estoy dando en teoría y que en la práctica ellos vean la posibilidad de implementarlo y que ahí es donde se da realmente un aprendizaje significativo. Pasamos a un cuarto módulo donde hablamos de simuladores educativos. En este simulador educativo vimos varias herramientas para poder trabajar con los estudiantes de manera, digamos que dinámica, donde cada uno maneja un poco su ritmo de aprendizaje. Eso está relacionado también con el aprendizaje autónomo, con el machine learning, cómo utilizamos las máquinas a favor del aprendizaje de los estudiantes, donde ellos van como interactuando o explorando según sus gustos y sus intereses. El quinto módulo hizo referencia a Design Thinking, el pensamiento, diseño del pensamiento, donde hablábamos de 5 fases explícitamente: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Son algunas fases que nosotros veíamos desde el lado de mercadeo, porque estamos hablando de prototipar, pero entonces desde la educación nosotros cómo abordamos estos conceptos del marketing de alguna manera en que nos sirva a nosotros. Por ejemplo, cuando hablábamos del Pitch Elevator, entonces, porque un estudiante debería saber qué es un Pitch Elevator y cómo apropiar sus ideas o sintetizarlas en 1 minuto o 2 minutos para vender todo lo que él está pensando. Entonces, de esa manera, empezamos a integrar en el campo educativo y en el aula cada una de esas propuestas para irnos un poquito hacia ese módulo 6 que hacía referencia al aprendizaje basado en proyectos, que tiene alguna relación también con ese design thinking, porque tiene algunas fases para poder trabajar donde el estudiante tiene que cumplir con un producto final. Yo en lo personal, cuando utilizo el aprendizaje basado en proyectos, yo empiezo a planear de para atrás. Yo no empiezo a planear que primero entonces la pregunta, no. Yo miro cuál es el objetivo de aprendizaje que tengo y lo que intento yo con el aprendizaje basado en proyectos es que defino cuál es el producto que el estudiante me tiene que presentar. Ejemplo, defino un periódico. Entonces yo miro de ese producto final cuáles son las fases anteriores. Las fases anteriores son el periódico, yo necesito un machote, es decir, un diseño previo a lo que es el periódico. Antes de eso, una información revisada y aprobada. Antes de eso, una conformación de equipos. Entonces, así yo empiezo a definir cuáles son las notas y cuáles son como las entregas parciales de lo que es ese aprendizaje basado en proyectos. Luego pasamos a un séptimo módulo que hizo referencia al aprendizaje basado en problemas, que precisamente también nace desde un cuestionamiento que tiene el estudiante. Esto se puede crear con ellos o uno como docente puede tomar la decisión de llevar el problema de una vez al aula, aunque preferiblemente sería bueno que el mismo estudiante tomara esas decisiones con el acompañamiento del docente, donde se hace una serie de listas. Entonces se hace una serie de listas de lo que se sabe sobre esa problemática, una lista de lo que no se sabe de esa problemática y una lista de a dónde queremos llegar con esa problemática, ¿cierto? Para identificar posibles soluciones que de alguna manera se implementen con el medio y con el entorno del estudiante. Entonces es una característica o una metodología bien pertinente para trabajar hoy en día también con los estudiantes y se puede hacer de manera presencial, de manera virtual y en alternancia también con los estudiantes. Pasamos al octavo y noveno módulo, que hace referencia al aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Entonces veíamos la clase pasada como las similitudes y diferencias entre el uno y el otro, donde decíamos que este aprendizaje colaborativo entonces es donde el mismo estudiante toma sus decisiones, pero a veces no tengo ese objetivo en común con el otro, sino que son más objetivos individuales. Y cuando hablo de ese aprendizaje cooperativo, ya el objetivo es el mismo. Y es el docente el que empieza a mediar mucho más el aprendizaje y un acompañamiento mucho más fuerte del docente, porque es el que delega las responsabilidades, conociendo los intereses y los gustos de cada uno de los estudiantes, para llegar el día de hoy a lo que es el aprendizaje autónomo. ¿Cómo vamos a trabajar este aprendizaje autónomo el día de hoy? Pues les tengo varias noticias. Entre esas varias noticias les tengo una buena. Me acuerdo que la clase pasada, antes de finalizar, un docente me dijo: profe, que ese trabajo final no sea tan complicado, que mire que ya estamos en finales, que no sé qué. Entonces yo dije, bueno, una de las cosas precisamente que se ha dado en la investigación de estos tiempos es que el estudiante dice, el estudiante mentalmente y psicológicamente está preparado en su agenda para las clases sincrónicas, pero mentalmente no prepara el tiempo necesario para las actividades extra clase. Por eso es que mantenemos nosotros como tan lleno de cosas y tan complicados, porque una cosa es la agenda, el Google Calendar o la hojita, como ustedes lo manejen, que nosotros tenemos reunión a tal hora, pero a veces no calculamos el tiempo o no dividimos el tiempo necesario
para hacer ese otro tipo de actividades académicas o laborales, ¿cierto? Entonces, el día de hoy, en la actividad que vamos a hacer de aprendizaje autónomo, que más tarde lo van a visualizar, es una estrategia que se llama cuaderno digital. Y el cuaderno digital precisamente lo que hace es darle la guía al estudiante, así como si estuviéramos hablando de escuela nueva, para que el estudiante pueda ir paso a paso desarrollando con el docente algunos de los contenidos que se vayan dando. ¿Cuál es la buena noticia de eso? Que la actividad que nosotros vamos a hacer durante este módulo, durante estas 2 horas, muy posiblemente le sirva a usted de insumo o muy posiblemente usted lo termine y ese sea el entregable de este módulo. Entonces, vamos a ver si alcanzamos, ojalá que sí, esa es la idea y que tengamos ese acompañamiento con este material del día de hoy para que ustedes vean cómo se trabaja esto del cuaderno digital, donde hay un trabajo pues previo importante para la organización de las salas, para la organización del documento y bueno, y muchísimas cosas más que pueden integrar, en este caso las metodologías activas y el aprendizaje autónomo específicamente. Por eso es que nosotros iniciamos hoy con un recorderis de todo lo que fue la ruta de aprendizaje del diplomado y entender cuáles son esas bases chiquiticas o por lo menos principal de lo que es cada una de esas metodologías activas de las que nosotros vimos. Ojo, acá se nos quedan metodologías activas por fuera, estas no son las únicas, podemos hablar de ludificación, podemos hablar de, hay otra que es así parecida al pensamiento de diseño, pero aprendizaje visual, por ejemplo, o aprendizaje basado en imágenes. Entonces, hay muchísimas otras que se van a ir implementando y que hacen parte de ese gran grupo de lo que son pedagogías activas y de ese gran modelo. Entonces, para hablar de autonomía o aprendizaje autónomo, pues primero tenemos que saber la definición. Y esa definición es, ¿autonomía es igual a individualidad? Y una pregunta que yo les vengo haciendo desde la semana pasada. ¿Ustedes consideran que el aprendizaje autónomo solamente se da en un sujeto, solamente se da de manera individual o se puede dar también de manera grupal? ¿Qué dicen ustedes, profes? Los quiero escuchar frente a esta pregunta. Yo creo que no, pues no son iguales, tal vez son complementarios. La autonomía es que el muchacho, él o los muchachos por sí mismos les dan ganas de sentarse, aprender, a rayar los ejercicios, y la individual es que yo lo quiero hacer solo. Pero, pero a mí rara vez me llega el muchacho solo, siempre viene en pareja, viene el grupito. Profe, es que tenemos esta duda, nos pusimos a hacer ejercicios y nos saltó esta duda. Es muy raro el que viene solo. Entonces no creo que autonomía sea lo mismo que individualidad. No, su autonomía es que lo quieren hacer ellos solitos. Individual es que pues solitos, sin ayuda, sin acompañamiento del profe, sin acompañamiento del policía que esté ahí fiscalizando, venga, pues lo hizo, no sé qué tal. Eso es autonomía. Individualidad es que lo quiera hacer él solo contra el mundo. Entonces, no sé, tal vez son como complementarios. Gracias, David. Miremos a ver si el profe Oscar le da la razón al profe David o está en contraposición. No, yo pienso que no son excluyentes, sino complementarios, como lo dice el compañero, por una sencilla razón. Digamos que en el proceso de autonomía, por ejemplo, para resolver un caso, siempre, no necesariamente hay que excluir, por ejemplo, la posición del otro, sino que yo puedo siempre tener en cuenta la posición de otro para resolver mi propia actividad. Eso implica un nutrirse de otros en el proceso de aprendizaje y eso me sirve para construir mi propia independencia y autonomía frente a los procesos de formación, de aprendizaje. Entonces creo que no son excluyentes, sino que más bien puedan ser complementarios, porque pues creo que uno de los grandes problemas también del aprendizaje también es la individualidad, porque la individualidad cierra como el espectro del discurso, en cambio la autonomía lo puede abrir, lo puede percibir de manera más amplia, sin que uno pierda su identidad, su autonomía, su propia resolución de problemas, etc. Muchas gracias, profe Oscar, tiene toda la razón. De hecho, acá voy a cambiar un poco la pregunta. La profe Lorena me había levantado la mano, entonces yo voy a lograr hacer la pregunta a la profe Lorena. Y es, profe, normalmente muchos docentes consideran que el aprendizaje autónomo está ligado a las tareas de casa y no al trabajo de aula. ¿Será que dentro del trabajo del aula se puede fortalecer el aprendizaje autónomo? ¿Usted qué piensa, profe Lorena?
Hola, ¿cómo están? Yo creo que sí, Hola. porque definitivamente el manejar la autonomía y buscar que los muchachos y las muchachas sean autónomos, yo pienso que esa es la razón de ser de la educación, que ellos piensen por sí mismos, que ellos trabajen por sí mismos, y yo creo que la individualidad no es alejada de la autonomía. Cada uno tiene su pensamiento, cada uno tiene sus perspectivas. El, para mí el embrollo es respetar la otra individualidad dentro de mi autonomía, ¿cierto? Yo pienso que es más que todo eso, pero yo pienso que los niños el ser humano desde los 3 años está en búsqueda psicológicamente de la autonomía, ya se percibe como un ser autónomo y quiere explotarlo y que todo el mundo sepa que él puede hacer sus cositas solo. Lastimosamente se nos va perdiendo como en la influencia de la educación, en la influencia de muchas cosas que va al contexto. Pero yo pienso que la labor de uno como docente es, antes que todos los conocimientos que podemos aportarles, es que ellos busquen ser autónomos en sus propios conocimientos. Que cuando salgan de la universidad, de la escuela, de cualquier contexto educativo, estén, como les digo yo, picaditos de educación y quieran ir más allá por su propia cuenta. Porque pues yo creo que la universidad es una pincelada de todo el conocimiento que ellos pueden adquirir solos. Y yo les digo, yo enseño arte y yo les digo, la mayoría de los artistas fueron muy empíricos, fueron autónomos. Solamente basta ponerles el deseo para que ellos vayan creciendo en sus fortalezas. Entonces, para mí eso es como dentro de mi autonomía, compartir individualidades y respetarlas. Muchas gracias, profe Lorena. Y ahí quiero hacer la última pregunta de esta introducción de lo que es el aprendizaje autónomo. ¿Cómo han visto el aprendizaje autónomo de los estudiantes en la virtualidad? Y frente a ese, ¿cómo lo han visto? ¿Qué actividades implementan ustedes para que el estudiante pueda fortalecer esa autonomía? ¿Quién me quiere contar su experiencia? ¿Cómo han visto ese trabajo autónomo de sus estudiantes en la virtualidad? ¿Y qué estrategias han utilizado ustedes? Profe Ah, Lorena. yo le digo, pues la verdad, al principio sí es muy perdiditos cuando empezamos semestre. Ya uno los va soltando. Una de las primeras clases que yo doy, aunque no es no es, o sea, está dentro de la didáctica, pero no es una fortaleza, lastimosamente, no está implícita en el plan de asignatura. Pero sí incluimos los ambientes de aprendizaje virtuales emergentes 2020, porque si ellos no aprenden, no entienden que ya el modo de entregar los trabajos cambió, ya es muy fácil decirles, mire, ya no es mandarlos en Word, hay herramientas, hay simuladores, todo lo que hemos visto acá son otras alternativas de presentar trabajos. Por ejemplo, me pareció lindo porque hace como 15 días enseñé lo que nos enseñaron acá en una clase que es las presentaciones por Loom y les propuse a las niñas y a los niños que me entregaran la información así y que se vieran ellos presentándose en así. Entonces les pusimos, estamos hablando de artistas, entonces fue muy interesante porque yo soy profe, ¿cómo me veo? O sea, ellos estaban viendo a sí mismos en sus exposiciones y me pareció súper interesante porque es otra forma de ver la clase, vernos a nosotros mismos enseñando. Así es, profe Lorena. Y claro, precisamente creería yo que si nos hacemos un comparativo entre lo que somos hoy nosotros como docentes virtuales a lo que éramos hace, ¿qué? Un año y pedacito, un año y medio más o menos, hemos madurado muchísimo, hemos evolucionado demasiado. O sea, no sé si lleguemos a, si queramos otra vez ser docentes virtuales en esta misma disponibilidad horaria que tenemos hoy en día, pero por lo menos sabemos que hemos adquirido muchísimas estrategias didácticas para la virtualidad. Ahora la pregunta es, ¿qué se van a llevar ustedes? Y eso va a ser para cada uno precisamente, para que se responda durante toda la noche. ¿Qué nos vamos a llevar de este proceso de la virtualidad de este año y pedazo a la presencialidad? El próximo año muy posiblemente el 100% esté en la presencialidad, ya lo dijo la ministra de Educación. No sabemos qué va a pasar con este tema de las vacunas, sin embargo ya es como una decisión tomada. ¿Y qué aprendimos de esto? O sea, siempre decíamos al principio, bueno, nosotros vamos a salir de la pandemia y vamos a ser diferentes, ¿o qué? Entonces luego decíamos, no, esto va a ser lo mismo.
Listo, pero entonces ahora el proceso es individual también, de tomar esa decisión y decir, bueno, yo aprendí esas estrategias, ¿de qué manera me lo puedo llevar para allá? Ejemplo, yo vengo estudiando e investigando sobre las pedagogías emergentes que se han generado y desde la posición del docente y la posición del estudiante. Uno de los puntos a favor que ha tenido el estudiante que considera que debería llevarse la presencialidad es el hecho de utilizar herramientas como Moodle o como Classroom. ¿Por qué? Porque el estudiante dice que esto tiene dos puntos de vista, uno triste y uno como positivo también. Y es que el estudiante considera que el Classroom permite el envío de trabajos de manera más organizada, que es un punto a favor tanto para el estudiante como para el docente. Entonces, este puede ser una buena estrategia, que aún así, sigamos en la presencialidad, pues el estudiante vaya subiendo sus trabajos ahí. Antes era muy difícil ir a buscar en el correo electrónico todo lo que nos habían enviado los estudiantes. El otro punto de vista es que el estudiante está muy preocupado por todo lo que sea desde la gestión de su tiempo y la gestión de sus tareas, pero no está tan preocupado por las metodologías, le está descargando un montón de responsabilidades al docente en el sentido en que están buscando que sean más dinámicos, más lúdicos, que generen más interés, que sean más sintéticos y un montón de elementos, pero pues ellos en su ideal y dentro de su percepción, pues como que todavía les falta ser autocríticos para poder mirar de qué forma podemos llegar a unos procesos significativos de enseñanza y aprendizaje también. Entonces, bueno, a raíz de todo eso de lo que ustedes están hablando y comentando ahí, que nos dijeron ustedes frente a estas preguntas que les hice, nos menciona que el aprendizaje autónomo se refiere al grado de intervención del estudiante en el establecimiento de sus objetivos. Ojo, pero entonces esta intervención que tiene el estudiante se espera que sea por sí solo. Es decir, el docente acompaña y hay algunos momentos dentro de la clase o fuera de la clase que el docente debe tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Estar en la capacidad de identificar lo que es bueno y lo que es malo para su aprendizaje y cómo genera una disciplina, porque es una de las palabras más importantes, para poder establecer o llegar o alcanzar todos sus objetivos de aprendizaje. Entonces aquí se entran todo lo que son los procedimientos, recursos, evaluación y todos los momentos didácticos también. El rol activo que deben de tener frente a las necesidades actuales de formación, en el cual el estudiante debe aportar sus conocimientos y experiencias previas. Y es que recordemos algo, cuando hablamos nosotros de experiencias previas, normalmente nosotros estamos pensando en un aprendizaje significativo. Es decir, todas nuestras experiencias y todas nuestras clases siempre esperamos que tenga un significado, que sea de recordación para el estudiante, que sea lo que nosotros le estemos enseñando el día de hoy, genere recordación. Pero entonces, ¿cómo generamos esa recordación? Pues a Oswald ya nos hablaba que debería haber unas experiencias previas, o debería haber, no, siempre hay unas experiencias previas, como nos hablaba ahorita la profe Lorena, de hecho, que está permeada de la cultura, el entorno familiar, del entorno laboral, del entorno académico, ¿cierto? De toda su formación. Y a partir de esas ideas o esos conocimientos previos, pues llega un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento es lo que nosotros estamos llamados u obligados a darle a los estudiantes en las clases. Pero entonces, ¿cómo encontramos nosotros esa relación de esas experiencias previas con esos nuevos conocimientos? Ahí es donde entra como este puente cognitivo o esta relación con las metodologías activas. Entonces, yo como docente, que si estamos mirando aquí el triángulo didáctico que nos propone César Cole, nos dice, bueno, hay una actividad educativa del profesor, ¿cierto? Entonces aquí en esta actividad educativa es donde yo como profesor elijo cuál es la metodología activa que puede ser más pertinente y no necesariamente una. Recuerden que nosotros podemos hablar de unas metodologías híbridas donde en una sola clase yo puedo utilizar varias metodologías y yo puedo tener una clase de pensar en momentos didácticos donde yo hablo del momento rompehielos, del momento conceptual y el momento de cierre, pero en cada uno de ellos implementar una metodología diferente. Entonces, a partir de todas esas metodologías o a partir de todas esas estrategias que yo considero pertinentes, busco en el estudiante que tenga unas estrategias o que reciba unas estrategias encubiertas y manifiestas, que en palabras de Cole, lo que hace relación a eso, esto de manifiesto y encubierto, es aquellas que son explícitas y aquellas que son implícitas. ¿Por qué pongo a un grupo en específico a trabajar y por qué a otros los hice en un grupo diferente? ¿Por qué separé el grupito de amigos o por qué los hice juntos? Todo eso son experiencias o son estrategias que uno tiene como docente de manera explícita e implícita que el estudiante a veces no reconoce. Entonces, si yo como docente identifico esa necesidad de aportar a ese proceso de aprendizaje autónomo,
Lo que necesito es que el estudiante esté en la disposición, esté con el ánimo pertinente, esté con las ganas y con el interés para poder recibir esa información. Esa información que es la que se genera en este campo de acá que se llama contenidos. Cómo yo hago que ese contenido a través de ese entorno, de ese contexto, identificando las necesidades básicas de los estudiantes a partir de ese aprendizaje situado del cual hemos hablado siempre, pues me lo empiece a mostrar de una manera dinámica. Entonces, uno de los puntos a favor que los estudiantes también han contemplado el día de hoy es que los contenidos teóricos han sido dinamizados. Es decir, ellos consideraban que la presencialidad, la teoría, a veces era muy magistral y que hoy en día con la virtualidad esa teoría se ha dinamizado porque al menos estamos mostrando que diapositivas, que videos, que haciendo división por grupos y un montón de elementos que el estudiante está siendo consciente que nosotros como docentes estamos buscando esa manera. Entonces ellos dicen, bueno, esto ¿por qué no nos lo llevamos también a la presencialidad y miremos de qué forma lo vamos a adaptar? Y miren lo gracioso. Llegó un momento en que nosotros nos estamos adaptando a la virtualidad y traíamos cosas de la virtualidad. Perdón, traíamos cosas de la presencialidad a este contexto virtual. Ahora ya tenemos que pensar diferente. ¿Qué cosas de la virtualidad nos vamos a llevar para el salón de clases presencial? Y así no lo vamos a pasar nosotros porque cada que hay como un suceso social diferente en el mundo, pues nosotros somos los que nos tenemos que adaptar como docentes, precisamente, porque somos los que tenemos que, ese pilar de formación de nuestros estudiantes y que por pasión nosotros sabemos que ahí siempre vamos a estar de pie. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos tres elementos y generamos esos procesos donde yo como docente estoy también motivado, le estoy dando significado a mi contenido, le estoy dando significado a mi clase, a mi discurso, y el estudiante lo recibe de esa misma manera, podemos hablar de una actividad conjunta, y esa actividad conjunta por lo regular es la que me permite a mí alcanzar todos esos objetivos de aprendizaje del cual yo he venido hablando. Entonces, ¿cómo es el aprendizaje autónomo? Yo puedo generar procesos de formación donde se fortalezca esa autonomía, no solamente dentro de clase a través de actividades individuales o grupales, sino también fuera de ella. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que nos dice que nos aporta esta metodología es que se genera un interés en temáticas que motivan la actuación del estudiante. Es decir, aquí se viene o se utiliza mucho todo lo que sea la parte de retos con los estudiantes, la parte en que ellos tienen que generar como pequeños trabajos en los que, perdón, yo silencio acá, la parte en que ellos puedan generar una especie de competencia con ellos mismos. ¿Cómo genero yo esto a través de una clase, por ejemplo? Yo les puedo decir, listo muchachos, hoy vamos a hablar de la célula. Tenemos estos primeros 5 minutos para que ustedes lean sobre ella. Ay, profe, ¿de dónde leo? Pues ustedes tienen en estos momentos internet o tienen celulares. Miremos, por favor, qué información pueden encontrar. Ahí estamos haciendo de alguna manera trabajo autónomo con el estudiante. A veces ellos consideran, ay, no, es que el profesor no planeó bien, pero miren que ahí es donde está la estrategia implícita para poder trabajar con ellos. Otro de los asuntos, otra de las formas de integrar el aprendizaje autónomo en clases es que varias de esas tareas, por lo menos en la virtualidad, que es muy importante, que se están dejando para la casa, intentemos hacerlas en la misma clase sincrónica. Entonces, si lo estamos trabajando por grupos y no alcanzando el día de hoy, la próxima clase también volvemos a colocar en los grupos para que terminen. Y siempre, profes, siempre que tengamos una actividad con los estudiantes, debe existir la socialización. Otro de esos aspectos importantes que los estudiantes están recalcando mucho es la comunicación inmediata también como en el recibimiento de las tareas. Entonces, las plataformas tipo Classroom que nos permite hacer la retroalimentación al estudiante de lo que está bueno y lo que está malo y la manera en que ellos pueden corregir. Ese es otro de los asuntos que ellos consideran. La manera de recordar anécdotas y experiencias previas, es decir, cómo relaciono yo todas esas vivencias, todas esas experiencias que el estudiante está trayendo al aula de clase. Y eso lo puedo hacer a través de las preguntas diagnósticas, normalmente. Entonces, si vengo yo a hacer un trabajo de alguna manera, por ejemplo, con las metodologías activas del día de hoy, entonces yo genero un espacio inicial donde podamos hablar y hacer ese recorderis de lo que es el significado más o menos básico de cada una de ellas para que ustedes empiecen a recordar y de esa manera tengan las bases necesarias para desarrollar el producto que se espera. Debe existir una relación entre aprendizaje y entorno social, así como entre teoría y práctica. Uno de los elementos que no les ha gustado a los estudiantes
es que consideran que la práctica no ha sido lo suficientemente pertinente en la virtualidad. Y entonces ahí es donde entra la ambigüedad, porque uno dice, bueno, pero si estamos intentando que todas las clases sean un poco más prácticas con todos los materiales que estamos implementando. Sin embargo, nos damos cuenta que esa práctica ellos lo relacionan precisamente con implementarlo en un contexto real, con experimentos o con algún tipo de ejercicio donde ellos vean la forma de implementar lo que están aprendiendo acá. Entonces no es el tipo de metodología, sino lo que vamos a hacer en forma de actividad con ellos. Y es otro de los puntos que tendríamos que fortalecer en la virtualidad, si seguimos en esta modalidad o si llegamos a la presencialidad, pues por lo menos fortalecer estos dos o esa relación que existe entre los dos. Entorno social, eso es puro aprendizaje basado en casos, la necesidad en que yo pueda o la forma en que yo pueda implementar algunas situaciones de la vida real de los estudiantes a través de problemáticas que se desarrollan aquí en clase. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo las tareas que les estoy dejando? Si ustedes notan, la mayoría de tareas que se han dejado en el diplomado precisamente son basadas en casos de ustedes, en situaciones específicas de ustedes. Profe, a partir de una temática de su asignatura, realice lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, para que ustedes vean esa relación entonces de lo que están aprendiendo aquí con su entorno inmediato y que eso no me quede volando por ahí en un limbo donde posiblemente no se logre esa conciencia que buscamos a través de este diplomado. Y por último, pues obviamente tenemos que buscar ese fortalecimiento de la autonomía siempre en los niveles básicos que posiblemente nosotros como estudiantes o como docentes recibamos de nuestros estudiantes y que la idea es que en todo ese proceso de aprendizaje que tengamos con ellos, pues que mejore, ¿cierto? Ahí ya vienen muchas estrategias didácticas para implementar. Por ejemplo, si nosotros hablamos que le mandamos unas lecturas a los estudiantes y estos no la están leyendo, y yo creo que eso nos ha pasado a todos como docentes, que es muy triste cuando uno llega a dar clase y no leyeron, no hicieron la lectura previa, podemos hablar hasta de estrategias conductistas en algún momento, decirle, oiga, su refuerzo negativo es este por no haber hecho la lectura, o de qué manera podemos animar al estudiante para que sí lo pueda realizar. O sea, aquí hay que buscar esa disciplina que mantenga al estudiante y el interés frente a lo que estamos haciendo nosotros en la asignatura como tal. Bueno, cuando ya tenemos nosotros claro, entonces, lo que es todo ese triángulo didáctico que nos propone César Cole y la relación que tiene con la autonomía, pues ya podemos revisar también la forma en que se generan esas rutinas. Es decir, cómo puedo yo hacer que mis estudiantes adquieran esos hábitos de trabajo autónomo, que muchas veces y en muchos momentos de la virtualidad pues se ha tenido, porque, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tienen una lista inmensa de videos y de grabaciones de clase que posiblemente hayan visto, otros que posiblemente no hayan visto, pero que posibilita también? Y uno como docente se da cuenta cuando llega un estudiante a clase y empieza a hablar sobre alguna temática y uno dice, este sí leyó, este por lo menos como que quiso investigar un poco más sobre eso. Y en el tipo de productos y resultados que tengamos nosotros de aprendizaje, con algunas evaluaciones o productos que le pidamos al estudiante, se nota muchísimo eso. Entonces, primero, el papel del docente es fundamental acá. Miren que siempre hablamos de esos tres elementos del triángulo didáctico: estudiante, donde él es el que va a fortalecer ese aprendizaje autónomo. Segundo, el docente, donde el docente es el que va a generar esa autonomía, esas metodologías, va a elegir las estrategias, va a diseñar las actividades pertinentes para que se pueda fortalecer este tipo de aprendizaje. Fomentar la curiosidad. ¿Cómo se fomenta la curiosidad? Miren, por ejemplo, lo que yo hice hace un momento, que les hice una pregunta a ustedes que no era para responder, por lo menos para mí, pero cada uno de ustedes tenía que dar esa respuesta. Les decía, bueno, ¿qué vamos a tomar nosotros de la virtualidad y qué vamos a llevar a la presencialidad? Entonces, a partir de ahí, ya se empieza a generar esa curiosidad para que el estudiante empiece a tomar decisiones, identifique qué es lo que ha aprendido, identifique cómo lo aplican en contexto real. Otra de las opciones puede ser, por ejemplo, en el aula de imparciales, de hecho hay una lectura siempre de ejemplo. Y nosotros nunca hemos dicho acá en ninguno de los módulos, a partir de lecturas, bueno, creo que solamente en uno, no recuerdo bien, pero es necesario que ustedes se hagan esas lecturas para llegar al aula o a la clase sincrónica. Esa es una estrategia que se tiene. Si el estudiante la aprovecha, perfecto. Si el estudiante no la aprovecha, perfecto. Y esa es una de las diferencias que encontramos entre la virtualidad y la presencialidad. ¿Por qué? Porque los tiempos no pueden ser medidos de igual manera.
por ejemplo. A nosotros nos dicen acá, listo, un diplomado de 120 horas. Las horas normalmente se cuentan con ese tipo de contenidos. Si yo digo, el profesor Diego Parra salió de clase y se fue a leer los 3 documentos en PDF y se gastó unas 3 horas leyendo los 3 documentos, pero el profesor, ejemplo, Luis, no lo hizo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a contabilizar ese tiempo? Entonces, ¿será que el profesor Diego sí cumplió con las 120 horas, el profesor Luis no cumplió con ellas? Entonces, se vuelve complejo hacer esas cuentas en la virtualidad de esa manera. A veces en la presencialidad pasa lo mismo cuando hablamos de la cantidad de créditos, ¿cierto? Créditos de trabajo en clase y créditos de clase sincrónica también. Pero entonces lo que intentamos es siempre nivelar o establecer unos mínimos para poder contabilizar ese tipo de tiempo que se está realizando allí. Luego tenemos una planificación personalizada. Ya van a ver ahora en un momento cómo vamos a trabajar con una actividad que está planificada previamente y todo lo que involucra ese tipo de actividad y de estrategia para trabajar con el estudiante. Se debe crear como parámetros de responsabilidad con cada uno de los estudiantes que ellos adquieran, ya sea por tiempos, por límite de días o por cumplimiento de objetivos. Todo eso se da a partir de esa creación de responsabilidades, que de igual forma genera la delegación de la confianza también en el otro. Yo empiezo a confiar en los estudiantes que yo voy teniendo a medida que voy conociendo cuáles son sus intereses y cómo es su forma de trabajar. A partir de su forma de trabajar, yo empiezo a diseñar esas actividades, quizás empiezo a ser un poco más flexible, entonces algún grupo le va a pedir una línea de tiempo, otro grupo le va a pedir un podcast, el otro grupo le va a pedir una infografía. Y los 3 van a trabajar sobre la matemática, que son las masacres en Colombia. Pero mire que a partir de lo que yo identifico que son los gustos de cada uno, son ese tipo de actividades que yo puedo generar allí. La autodisciplina, que esa autodisciplina no es tan fácil como nosotros pensamos, porque creemos que muchos de los estudiantes llegan con esa autodisciplina ya formada desde casa y nosotros como docentes nos toca como ayudarles a formar precisamente, pero es una opción o es un factor bien importante para generar todo lo que sea alrededor del aprendizaje autónomo. Y por último, tenemos la creación de hojas de ruta. Esas hojas de ruta son precisamente estas rutas que vimos nosotros al inicio, de qué es lo que queremos ver con cada uno de los estudiantes en cada uno de los módulos y hacia dónde queremos apuntar. Y ahí es donde aparecen algunos ejercicios interesantes que vamos a realizar, como lo que es el cuaderno digital. Bueno, les voy a contar un poco de qué es el cuaderno digital. El profe Carlos Mario. Igual, a mí me parece que es muy importante todas estas metodologías activas y como lo decías, eso tiene un sincronismo muy diario y uno no puede irse por una sola. Por ejemplo, hoy estábamos llenando una encuesta a nivel de la facultad y me decían que aula invertida, que tal cosa, y yo dije, no, yo en la respuesta dije, yo las aplico simultáneamente. Uno no puede ir por una sola escuela y sobre todo con esta disciplina tan fuerte que es el proceso de generar la matemática en el estudiante. Pero mírame que se nos escapa una cosa que a mí me ha parecido todo bien interesante y doy testimonio. En esto de uno querer todos estos estudios de las metodologías, uno tiene, como profesor, tiene que ser detonador. Hay alumnos que llegan a la clase y como nada, y entonces ya uno con las buenas explicaciones, con las buenas metodologías, el muchacho se involucra y se mete en el proceso de uno y uno puede ver en la semana 16, como lo decía mi colega, que los muchachos entran muy perdiditos, pero si nosotros somos buenos detonadores, los llevamos hasta los procesos de autónomos. Yo, por ejemplo, al principio soy muy explicativo, tiro el ejercicio
y lo monto con ellos, hago mucho el aprendizaje corporativo y ellos van participando y van diciendo y van opinando y bueno. Y a lo último, yo ya pongo el ejercicio y digo, bueno, vamos a ver quién. Y entonces salen los líderes del proceso y empiezan y tal. Y entonces termina uno solamente avalando y patentando procesos. Pero eso no puede ser generación espontánea, eso tiene que ser trabajo diario, cotidiano y como lo decías ahorita, eso de la virtualidad, yo he visto un problema, profe, no sé si todos mis colegas tendrán eso, la inasistencia, con un montón de peros, que no tengo el internet, que no tengo tal cosa, que se me fue la luz y yo digo, ay, hijo de madre. Entonces, uno en eso quisiera hacer muchas cosas, pero si los elementos técnicos y los recursos que se tienen son bien limitados, a mí me parece que nos toca poner un poquitico de corazón. Y lo decía muy bien un día una colega que decía que la creatividad, pero es que la creatividad sin recursos y sin elementos me parece bien difícil y bien imposible para uno certificar buen producto y que la educación no quede perrateada por la pandemia, porque es que yo Así siempre, es. y es muy mío, se aprovecharon de la pandemia para perratear la academia unos. A otros, como te digo, se han detonado y antes han superado una cantidad de dificultades. Pero yo siempre lo he visto, Stewart, el alumno del común dice que por favor la presencialidad, pues por más virtualidad que nosotros le queramos vender al muchacho, el muchacho está pidiendo así a boca de urna, me está diciendo, profe, no, es que no hay como la presencialidad. Entonces, en eso sí quiero ser muy claro, que briguemos a ser detonadores. Así es, profe. Muchas gracias, profe Carlos Mario, porque de hecho, ahorita que hablábamos de este triángulo interactivo o este triángulo didáctico, los tres elementos tienen que estar dispuestos. O sea, por más dispuesto que esté el docente, por más dispuesto que esté ya organizado el contenido para que sea interactivo con el estudiante, pero si el estudiante no tiene disposición, no se logran procesos significativos. O si tenemos un estudiante muy dispuesto, un contenido excelente, pero el docente no tiene la disposición de enseñar, tampoco se logran. Acá es una actividad conjunta donde los tres tienen que estar a la par para poder lograr esos procesos de formación de calidad. Y ahí me le uno a la reflexión que hace el profesor Carlos Mario precisamente, es algunas de las ventajas de la virtualidad que han sido unas desventajas también. Por ejemplo, el hecho de grabar las clases. Entonces, yo soy estudiante, yo tengo clase hoy de 6 a 8 del diplomado, pero me resultó algún plan, digamos un plan de alborada. Entonces yo prefiero irme a ese plan porque voy a ver la grabación de la clase. Y se les olvida también que uno como docente necesita estudiantes dentro de la clase sincrónica para poder generar participación e interacción y que eso no se convierta solamente en una forma unidireccional de comunicar. Entonces, como lo que se ha convertido en ventaja se termina convirtiendo en esa manera de desventaja también. O sea, se supone que no estamos en clase presencial por muchísimas cosas de juntarnos y de tener 30 personas en el mismo salón. Pero hoy en día, y yo creo que a todos nos ha pasado, hemos salido a un centro comercial, hemos ido a ver Encanto o hemos ido al centro a cualquier cosa y es una cantidad de gente impresionante. Entonces, es como unas por otras que creo que ya eso se está haciendo muy notorio y que posiblemente ese sea el llamado para volver y retomar la presencialidad. Otro de los elementos que hablaba el profesor Carlos Mario precisamente era que, claro, que nosotros nos podemos casar con una sola cuando podemos hablar de lo híbrido. Entonces, si nosotros hablamos de aprendizaje cooperativo, allí también se da la autonomía cuando yo le doy los roles a cada uno de los estudiantes. Ellos tienen que pensar y tienen que solucionar como individuos también para funcionar en grupo. Aprendizaje por discusión, les damos unos roles o precisamente desde lo que sabe el estudiante es por sus experiencias previas, por lo que conoce, ha indagado, pues me tiene que dar respuesta argumentativa de todo lo que estamos nosotros debatiendo en el salón de clase.
estudio de casos, entonces la relación que tienen con el entorno social para poder generar todas estas ideas y posibles soluciones que están muy relacionadas con el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué tanto están recibiendo información, pero que esa información o esos contenidos que están recibiendo, qué tan óptimos o tan pertinentes son para cada uno de los estudiantes? Entonces, que ellos estén en la capacidad, y creo que esa es una de las competencias que nosotros como docentes buscamos mucho en la clase presencial. Entonces, cómo lo traemos para la clase virtual también, para generar esa participación y mirar qué piensa el estudiante, por qué lo piensa y de dónde obtuvo todas esas palabras o ese discurso para poder defender alguna idea que se le presente. Tenemos un aprendizaje por competencias, que normalmente es el que nosotros vemos identificado y como ejemplificado en el SENA, donde se le enseña a los estudiantes a ser competentes en un contexto laboral. Entonces nosotros también, a partir de las asignaturas y las metodologías que nosotros implementamos, cómo le estamos enseñando a los estudiantes a ser competentes en un entorno social, en un entorno familiar o en un entorno laboral. Entonces, muchos de los estudiantes están graduando y quedan a veces con las manos arriba porque se enfrentan a un contexto desconocido para ellos, porque quizás por la virtualidad y todo no han podido tener prácticas, pero entonces, ¿cómo podemos fortalecer ese tipo de competencias? Y lo último, que es el aprendizaje activo y la integración de las TIC, es cómo utilizamos nosotros esas herramientas para centrar al estudiante en todo ese proceso de enseñanza. Entonces, decirle como, oiga, usted está aquí en el centro y alrededor le pongo todas estas opciones que va desde el interés, el trabajo en grupo, las alternativas o las metodologías alternas, lo que va con asesorías también que se puedan ir generando, y los demás elementos que sean potenciado y han protagonizado hoy en día, como todas esas acciones, de lo que se habla de una práctica exitosa dentro de la virtualidad también. Bueno, hablábamos entonces que íbamos a llegar a... Pero acá dice la profe Lorena que prenden el computador, ponen la foto y se van, creatividad así sin ganas. O esperan el llamado de asistencia y ya se van. Bueno, que teníamos nosotros esta opción de actividad, y es un cuaderno digital. ¿Cómo funciona el cuaderno digital? Normalmente, el cuaderno digital yo lo puedo utilizar en Word, en Excel, en PowerPoint. Miren que ni siquiera son herramientas digitales que nosotros digamos, uy, es lo último en el mercado. No. ¿Cómo utilizamos nosotros lo que normalmente hemos venido utilizando desde hace muchísimo tiempo, pero de una manera diferente? Y no sé si tan innovadora, pero por lo menos sí va a ser diferente para el estudiante. Les voy a presentar este cuaderno digital que van a ver aquí en pantalla, que tiene 7 diapositivas. Entonces, ¿qué se busca en ese cuaderno digital, por ejemplo? Vamos a ver si me abre. Ahí está cargando. Listo. Entonces, este cuaderno digital en específico se llama metodologías activas. Entonces, hay algunas instrucciones de lo que el estudiante debe desarrollar dentro de su cuaderno digital, y la idea es que, como las cartillas que nosotros utilizamos en la escuela nueva, al que le tocó estudiar en la escuela nueva o conoce este tipo de metodología, pues son unas cartillas donde el estudiante tiene que ir diligenciando asuntos. Entonces, en este caso, la hoja 1, yo le propongo al estudiante diligenciar estas preguntas iniciales. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su correo? ¿Cuál es la facultad? ¿Cuál es la asignatura? Semestre, temática a desarrollar, objetivo de aprendizaje, horas de clase, etcétera. El estudiante ahí me va a ir diligenciando. Hoja número 3. Entonces, yo le pido que en la actividad rompehielos, pues él me ubique un tiempo de desarrollo, me hable de un objetivo, que ese sería un objetivo específico que estaría relacionado con ese objetivo general que hablamos allá en la página anterior, y elijo una metodología activa a desarrollar. Entonces usted acá puede elegirme, no, que aula invertida, perfecto. Entonces, ¿cuál es la descripción de la actividad? ¿Cómo va a hacer usted esa actividad desde el aula invertida? Que me cuente allí. Esta es la actividad que nosotros vamos a generar. ¿Cómo la implemento yo? Les voy a mostrar. Yo normalmente utilizo mucho, esperen a ver, utilizo aquí utilizo mucho esto, y que son los grupos, que son los estudiantes, y yo le pongo al frente un link para que ellos puedan trabajar en línea o puedan descargar el archivo. Hay dos formas de hacerlo. Una puede ser mandándoles este archivo que les acabo de mostrar al correo electrónico. Listo, ahí cada uno de los estudiantes tiene su archivo para llegar a la clase. Opción 2,
Subo este archivo a Classroom y le coloco la opción de generar una copia para cada estudiante. Opción 3, esta que yo voy a utilizar, que a veces demanda un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que subir el archivo a una carpeta de Google Drive, de mi cuenta personal, y tengo que ir nombrando cada uno de los archivos. Aquí van a notar que están los nombres de todos ustedes, y frente a cada uno de los nombres yo tengo que sacarle el link para poder colocar en ese documento de Excel. Entonces yo cuando llego a mi clase lo que hago es, bueno muchachos, listo, los 40 estudiantes, los 20 estudiantes que estamos acá presentes, vamos a entrar a este documento y le van a dar clic al link que está al frente de su nombre. ¿Esto qué me quiere decir a mí? Que todos los estudiantes van a estar conectados y van a tener el mismo material al tiempo. Y cada uno de ellos va a ir diligenciando la forma en que yo lo voy a ir explicando. Pero entonces, como estamos hablando de aprendizaje autónomo, aquí es donde ustedes como estudiantes del diplomado van a tomar una decisión. Y es, una, ¿cómo quieren que trabajemos este cuaderno digital el día de hoy? Tenemos una horita para trabajar, que considero que es apenas esa horita. Recuerden, esta tarea que vamos a hacer aquí de manera sincrónica es la tarea que corresponde al módulo. Entonces, prácticamente, esto nos va a servir de una vez para quedar al día con el diplomado. Hay dos formas. Una, nos podemos ir para grupos de 3 personas, por ejemplo, donde los 3 posiblemente, voy a hablar de lo que pueda pasar, plan A y plan B, se ayuden para escribir. O donde los 3 posiblemente se quedan callados todo el rato porque cada uno de los estudiantes va a estar concentrado en su documento. Opción 2, yo como docente empiezo a explicar aquí con ustedes cada uno de los ítems que corresponde al cuaderno digital y les doy un tiempo pertinente. Entonces, por ejemplo, listo, les hablé de la parte general, los datos que debe llevar la generalidad de la cartilla o del cuaderno digital en este caso. Tenemos 5 minutos para que diligencien. Cuando se terminen los 5 minutos, yo vuelvo e intervengo para explicarles la parte o el paso siguiente. Entonces ahí voy a pedirles el favor que votemos para ver qué tipo de metodología prefieren ustedes hoy. Les dicen, ¿qué metodología debemos implementar el día de hoy? ¿Explicación por partes con tiempo pertinente para el trabajo autónomo o trabajo autónomo pero en grupos? Votemos por favor en sus pantallas. Todavía me faltan como 3 personas. Me faltan 2. Listo, dejémoslo ahí entonces y les voy a compartir los resultados. Esto entonces, dentro de lo que es aprendizaje autónomo, permite tomar varias decisiones en la clase, así como cuando hablamos de algoritmos. Entonces yo les pongo una problemática y el estudiante, así como si fuera una película, bardenas que van a estar definiendo qué es lo que sigue, también se puede ir haciendo en cada una de las clases para fortalecer este aprendizaje autónomo. En este caso dijeron explicación por partes y tiempo pertinente para el trabajo autónomo. Listo, nos vamos democráticamente con el que ganó. Así que en estos momentos, ¿qué vamos a hacer? Necesito que entren a este link que les voy a compartir y que cada uno abra su documento o lo descargue, una de dos. Entonces, preferiblemente que trabaje en línea, por si hay preguntas o hay dudas, yo puedo entrar aquí el nombre del docente y abrir ese documento. Entonces, ahí tenemos unos 2-3 minuticos, por favor, para que abramos el documento. Me van contando por el chat cuando lo tengan listo.
Listo, profe Mauro, profe Paula. Profe Stewart, ¿usted cómo hizo esa encuesta ahí que todos en ese momento pudimos hacer, pues dar la opción? Listo, profe Luz Helena. Esta opción la tiene Zoom. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo creo la reunión o el encuentro con ustedes, yo puedo generar. De hecho, yo puedo hacer varias encuestas durante la clase, pero solo me lo deja hacer el Zoom que es pago. El Zoom que es pago vale $14 el mes. Esos son como unos 70.000 pesos, ahora que está súper caro. Entonces ya se imaginarán. Eso es, sí, casi 70.000 pesos el mes. Y me permite hacer todo ese tipo de cosas. Entonces es como sacarle provecho a esos alcances técnicos que me da la plataforma. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Igual lo que uno puede hacer, por ejemplo, si está trabajando en Meet, es decir, yo hago mucho con emoticones. Entonces yo les digo, bueno, muchachos, opción 1, emoticón de la vaca, opción 2, emoticón del caballo, manden el emoticón y así empiezo a hacer también encuestas en Meet o con los que vayan escribiendo las opciones también. Dale, Bueno, muchas gracias. con gusto, profe. Voy a abrir a alguien de por acá a ver si de pronto no están. Juan Pablo Andrés Villegas, abramos esto. Profe, yo es que no sé, no podía entrar. Que me Listo, salí estaba en clase en teléfono, llegué a mi casa y abrí el computador. listo, ya le voy a mandar el link, profe. Profe Stewart, pero es que hay una cosa ahí, es que para definir el tema de manera tan rápida es como complejo, pero... Listo, no, espere, profe, entonces ya lo vamos a definir, entonces para que no sea tan Porque sería complicado. para definir el tema. Bueno, aquí me salí, ¿dónde? Ahora cómo voy a entrar. Espera que ya vamos para allá, profe, entonces. Si quiere, vuelve a entrar al documento ahí con el link que está acá. Ya me está abriendo a mí y ya les voy a explicar. Bueno, entonces, recordemos entonces que una de las posibilidades de la cartilla o el cuaderno digital es que todos vamos a ir a la par en lo mismo. Entonces me dice, listo, esta es la carátula de mi cuaderno digital. ¿Cuáles son las instrucciones? El objetivo de aprendizaje, ¿cuál es? Primero, integrar las metodologías activas en una secuencia didáctica. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a crear una secuencia didáctica con pedagogías híbridas o con metodologías híbridas. ¿Qué es esto? Vamos a utilizar varias metodologías activas en el desarrollo de una sola clase. Entonces, si quieren, ustedes se piensan en una sola clase que sea de 2 horas o de 3 horas. Si ustedes, dado el caso, tienen una clase que sea de 4 horas de seguido, pues lo podemos hacer, pero va a ser un poco más complejo, ¿cierto? Yo les recomendaría que nos fuéramos por una clase de una sola hora. ¿Cuál es la semilla de discusión? Vamos a elegir una unidad temática que brinde en una de las clases UTP y describa los momentos principales de la clase. Listo. Entonces, con mi clase de 2 horas, yo lo voy a dividir en 4. Una que sea la opción rompehielos, otra que sea la opción conceptual, es decir, ese momento rompehielos puede ser un diagnóstico previo de conocimientos, un recorderis de alguna temática, una actividad o una dinámica que yo genere con mis estudiantes. 2, momento conceptual, el momento más fuerte para enseñarle a mis estudiantes el contenido o los conceptos de mi clase. 3, socialización. Entonces, si en el momento conceptual yo los puse a trabajar de manera grupal o los puse a trabajar de manera individual o con una clase magistral o exposición, ¿qué vamos a socializar en ese momento 3? Y por último, evaluemos a los estudiantes. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a los estudiantes? ¿Con qué herramienta? ¿Qué preguntas vamos a hacer? Entonces, vamos a pensarnos una clase de 2 horas dividido en esos 4 momentos. Nosotros normalmente ya lo hacemos de manera empírica y nosotros ya sabemos cómo dar la clase de esa manera. Aquí lo que vamos a hacer es volver eso empírico un poco más teórico. Entonces, a través de una metodología diferente para lograr el objetivo. Esto se puede hacer en cada uno de los momentos que les acabo de nombrar. ¿Qué debo hacer? Entonces, con el fin de lograr una secuencia híbrida que integre diferentes metodologías activas que fueron estudiadas durante el diplomado, identifique con cuáles usted se identifica, cuáles les gusta más. Entonces ahí tenemos el aula invertida, la gamificación, el design thinking, tenemos entonces aprendizaje basado en casos, en proyectos, en problemas, aprendizaje colaborativo, cooperativo y aprendizaje autónomo. Tenemos 9 metodologías para seleccionar. Descargue este cuaderno digital, pues en este caso ustedes ya lo están trabajando en línea, diligencie los campos solicitados, sea creativo en cada uno de los momentos de la clase e integre una metodología activa diferente en cada momento de los vistos en el diplomado.
suba el archivo en un comentario del foro y comente la entrega en compañero. Es decir, que esta va a ser la actividad que nosotros vamos a tener en nuestra plataforma. Bueno, nos vamos hacia la página 3. En esta página 3 son 2, 4, 6, 8 cosas básicas que les voy a pedir. Primero, que me nombren o que me firmen ahí su cuaderno, cuál es su nombre, cuál es su correo de la UTP, a qué facultad está adscrito usted, qué asignatura elige para crear esto. Puede ser una asignatura y una temática que ustedes tengan muy claro desde la parte presencial, o por el contrario, una asignatura o una clase que ustedes no tengan tan claras, porque a veces nosotros como docentes también tenemos algunas que se nos genera problema, o puede ser una planeación de una clase que ustedes tengan esta semana y así logramos de una vez matar 2 pájaros de un tiro. Entonces hacemos esa planeación con diferentes metodologías a ver cómo nos funciona. Selecciona esa asignatura, de qué semestre es, porque eso permite también entender el tipo de población al que nosotros estamos dirigiéndonos, qué temática vamos a desarrollar, qué objetivo de aprendizaje es el que vamos a desarrollar. Por ejemplo, si yo hablo que mi temática es la célula, mi objetivo de aprendizaje no va a ser que aprendan sobre la célula, puede ser reconocer los elementos de la célula animal. ¿Sí ve? Hay una pequeña diferencia entre lo que es temática y objetivo de aprendizaje. Y por último, ¿cuántas son esas horas de clase? Si son 2 horas, 3 horas o 4 horas. Entonces, en este caso son las 7:11, voy a dar 5 minuticos para que ustedes diligencien esto. Es decir, hasta las 7:16. ¿Alguien me iba a decir algo, profe? Bueno, entonces mientras tanto vamos a estar diligenciando esto, por favor. Cada uno va a notar que en la parte de arriba esté su nombre, por favor. Eso quiere decir que sí corresponde a su cuaderno digital. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo entré un poquito tarde y yo escuché que usted ahorita dijo que esta actividad era parte como adelantar la actividad final. ¿Es lo Sí, mismo y vamos a hacer una parte o este es el trabajo en clase solamente y el trabajo final es otra cosa? es lo mismo, profe Catalina. Es decir, que si usted me termina esto hoy, ya tiene lista la tarea para ir a subir a la plataforma. Oh, bueno, Oh, muchas gracias. encontró oro, profe. Profesor, usted me comparte por favor el link. Se me ha caído el internet por ahí unas 5 veces y no he podido entrar. Se me cae y me Tranquila, sale. profe. Dale, Listo, gracias. ya le mando el link otra vez por el chat. Ese último, ¿listo? Profe Stewart, una pregunta. Profe Oscar. Antes de poner esos datos del nombre de uno, el semestre, todo eso, en las 2 diapositivas anteriores, ¿qué se pone? No, nada, lo dejamos así tal cual, profe. Listo, bien. Listo. Por ejemplo, una de las estrategias que utilizan algunos docentes es que en este momento ponen una canción de 3 o 4 minutos y uno le dice al estudiante, listo, vamos a escuchar esta canción y cuando se termine la canción ya deben de estar todos a la par con la primera hoja diligenciada. Es una estrategia. Profe, una pregunta. Sí, profe. ¿Tengo que descargar el archivo o lo puedo trabajar ahí en línea? Lo puede trabajar en línea. Ok, listo, gracias. Listo.
Stewart, ¿a qué se refiere momento didáctico, porfa, en la diapositiva número 4? Listo, profe. Esperen un momentico, ya voy para allá. Esperemos que todos lleguemos o terminemos este y ya les explico a todos juntos este. Listo, profe. Profe Maritza, ¿cómo les está pareciendo el texto? ¿Cómo así que horizontal? ¿Ve? Que se Lo les que pasa para. es que cuando lo digito se me va bajando, o sea, no queda como de corrido por todo el renglón, sino que va bajándose, entonces me quita lo del siguiente enunciado, pues se Voy a corre. mirar, entonces, a ver acá, si puedo entrar a su profe Maritza Arango, ¿verdad? Acá. Vamos a ver. Cederme. Es, por ejemplo, 4 semanas anteriores, entonces yo identifico que si era un periódico digital, entonces que la semana número 3 tengan listo lo que es el machote, en la semana número 2 la información, en la semana número 1 la conformación de equipos, y cada una de esas actividades me va a generar notas y va a ir en torno a ese producto final que yo le voy a dar a mis estudiantes. Entonces aquí vamos a dar 5 minuticos para que podamos desarrollar esta actividad rompehielos. Desarrollamos la actividad rompehielos en la número 4. Sí, señora. Sí, señor. Esa actividad rompehielos puede ser diferente a la asignatura que estamos tratando. Profe, la idea es que sea la misma asignatura. Es decir, si usted me eligió en datos generales una asignatura, todos estos momentos van a ir en relación a esa asignatura y a esa temática que usted eligió. Oh, ok. Listo. Lo que no entiendo es si la actividad rompehielos va en la parte, dice la parte didáctica. Listo. Entonces, por ejemplo, estamos en la diapositiva número 4, ¿cierto? Entonces le digo yo cuál es el objetivo de este momento didáctico. Entonces, por ejemplo, si usted va a hacer en esa actividad rompehielos una dinámica, puede ser generar confianza con los estudiantes. Si usted lo que va a hacer es un recorder de la clase anterior, entonces identificar los conocimientos previos de los estudiantes frente a la temática. Si usted lo que quiere es identificar lo que ellos recuerdan de la clase anterior, o mejor dicho, de una lectura o algo, es con base en eso. ¿Qué vamos a hacer específicamente en la actividad y para qué va a ejecutar o implementar usted esa actividad? Sí, le entiendo, pero ¿eso dónde va? ¿En el objetivo de momento didáctico? Sí, señor, sí, señor.
A las- 4, donde dice tiempo, ¿es el tiempo de la actividad total o solo de la... De la o solo rompehielos, profe. de la Entonces, si rompehielos? estamos hablando de una clase de 2 horas, ¿cuánto le dedicará a ese rompehielos? 20 minutos, 15 minutos. Listo, listo. A las 7:30 explico entonces el momento que sigue, que es el momento conceptual. ¿Me puede ayudar en algo? Es tan amable. Profe Diego, cuénteme. Acerca del formato. Mira que no me permite escribir más. O sea, no me deja escribir como que ahí. Espere, yo miro No puedo. entonces, a ver qué me aparece acá. Diego Parra, listo. Diego Parra. Miren la facilidad de poder entrar a cada uno de los cuadernos e identificar lo que el estudiante está haciendo, entonces, y resolver las dudas. Una de las ventajas de tener todo en línea. Profe Diego, es que lo tenemos aquí en este mismo botón, ya le voy a correr para acá al frente, lo voy a copiar. El mismo botón. En la misma celdita, es que esta es una tabla, entonces toca hacerle al frente y ya le va a dejar escribir más cosas. Ay, ¿qué dice? A mí también me pasó lo mismo. Le cambié la configuración, mejor dicho. No, profe, vea, es que como esto es una tabla, entonces son dos celdas, sino que ahí no me deja visualizar como la línea divisora. Son 2 columnas, sí. Exacto, profe, gracias. Entonces toca escribir en la columna del frente. Ya. Ya le entiendo, muchas gracias. Listo. Profesor Stewart, tú me puedes mirar a mí, entras a mi Listo, profe, ya voy. cuaderno, por favor. Yo termino acá de pasarle al profe. Listo. Olga Lucía, véala acá. Listo, 15 minutos, realizar un reconocimiento entre los compañeros de clase. Listo, profe, bien. Muy bien. Sí, señora. Listo, gracias. Con gusto, profe. Hola, profe, me hace un favor, puede ingresar al mío porque tengo un problema gravísimo. Gravísimo. Madre. Ya no, ya daño eso, profe. Ay, ya me salí también. No, lo mando el link Profe, acá. y si le queda fácil también en el mío. Ya Listo, entré. profe Paula. Gracias. Voy a entrar. En la diapositiva 3 y me mira la diapositiva 4 cómo voy. Yo soy así como tipo escuelera.
Bueno, por acá un pequeño daño, pero no es tan grave. Cierto, es que yo lo que no daño es porque me la invento y lo destruyo. No, pero no es tan grave. Espera a ver si soy capaz de... ¿Cómo así, profe, que no es tan grave y espere a ver que soy capaz? Me asustó. No, espere que solamente es bajar la tabla. Ay, sí, es que no sé cómo hacerlo. Listo. Mírame ese primer tiempo de actividad de rompehielos, a ver si está apropiada, no sé. Listo, 20 minutos, encontrar las fortalezas de cada estudiante, artísticamente hablando, que se pueden utilizar en las clases de básica primaria o la invertida. Ustedes seguramente pensarán y decirán que pues, les gusta conocer canto, música. Sí, profe, está bien. Normalmente, un proceso o una actividad rompehielos debería máximo llegar hasta los 20 o 30 minutos. Más allá, se nos está llevando muchísimo tiempo en nuestra clase para el momento conceptual. Y el momento conceptual, que es precisamente ese que sigue, es el momento más fuerte de nuestra clase. Entonces es donde nosotros le tenemos que entregar el contenido o prácticamente lograr el objetivo de aprendizaje con nuestros estudiantes. Entonces, en ese momento conceptual, ¿cuánto puede ser el tiempo de desarrollo? Normalmente puede ser 40 Yo coloqué 2 minutos. horas de clase. Si en el caso suyo es mayor, ¿cuánto es la cantidad de clase suyo, profe? Uy, profe, la verdad, esta clase de proceso de desarrollo lúdico es de 1 a 6 de la tarde. Ah, ok, sí, entonces en su caso sí puede ser así de larga. En el caso de los profesores que son de 2 horas, podemos hablar de un tiempo de desarrollo por ahí de 40 minutos, 50 minutos, hasta 1 hora, por ejemplo, pues dependiendo cuánto le pueden dar de tiempo al resto de actividades, que es la socialización y la evaluación. Es acá, normalmente pues, lo podemos poner de 1 hora. ¿Cuál es el objetivo de este momento didáctico? Pues lo regular es que el estudiante apropie algún contenido, apropie algún concepto, es decir, este está relacionado con el objetivo general que ustedes plantearon, el objetivo de aprendizaje que ustedes plantearon por allá en la hoja número 2. ¿Cuál es la metodología activa a desarrollar? Lo mismo, ustedes eligen qué metodología les parece pertinente y por último, describen cómo van a utilizar esa metodología. ¿Está bien así, con los 20 minutos? Sí, señora, está bien así. Gracias. Ay, me falta la profe Paula Rodas. Y me está ignorando. No, ya, profe, ya me acordé y vea, ya acá estoy abriendo su documento. Profe, qué pena, ¿qué fue lo que dijo usted sobre el objetivo del momento conceptual? O sea, ¿hacia qué va relacionado o hacia qué va enfocado? Hacia el objetivo de aprendizaje que tú diligenciaste en la tercera hoja, porque acá es prácticamente ya apropiar ese concepto más importante de la clase, donde se tiene que cumplir ese objetivo de aprendizaje. Entiendo, profe, muchas gracias. Con gusto, Catalina. Tenemos entonces, aquí le dimos 15 minutos y vamos a identificar los elementos que componen un sistema a través de un simulador del sistema solar. Ingresar al enlace del simulador, revisar todos los elementos del simulador, detener el juego del simulador. Profe, acá lo único, profe Paula Rodas, es que posiblemente esos 15 minutos sea corto, porque de aquí que el estudiante ingresa al enlace, revise todos los elementos y detenga el juego, se me puede ir un poquito más. Sí, puede ser, sí. Acá en este caso, su actividad rompehielos tiene algo también de conceptual. Entonces vamos a ver ahorita cómo lo va desarrollando, porque posiblemente el estudiante ya se esté acercando a varios de los conceptos, ¿cierto? A través del simulador. La descripción de la actividad sí está así. Utilizar el simulador sobre el sistema solar para identificar los diferentes elementos que componen un sistema. Sí, hasta el momento vamos muy bien. Vamos a mirar ya en el momento conceptual. Me imagino que usted ya les va a preguntar a los estudiantes cuáles son los elementos que ellos encontraron allí, por ejemplo. Y usted ya le puede explicar, exacto. Profe, ¿me puede explicar un poquito la diapositiva 4, el objetivo?
Listo, profe. El momento conceptual es el momento más importante de nuestra clase. Es el momento donde el estudiante tiene que lograr ese objetivo de aprendizaje. Entonces, por lo regular, está muy relacionado al objetivo de aprendizaje que usted puso por allá en la diapositiva número 3. Entonces, por ejemplo, si usted me habló, acá en el caso de la profesora Paula, miremos, me puso objetivo de aprendizaje, identificar los elementos de un sistema. Entonces, por lo regular, el objetivo de este momento conceptual puede ser eso, identificar los objetivos del sistema o apropiar los elementos de un sistema o reconocer los elementos de un sistema. Es decir, que tiene que estar muy relacionado con ese objetivo de aprendizaje. Ya ustedes deciden si esto va a ser por grupos, si esto va a ser individual, va a ser magistral y va a ser con un aprendizaje autónomo, o los van a colocar que por grupos identifiquen sus elementos del sistema y que luego nos lo comenten ya en el próximo momento que la socialización de la actividad, por ejemplo. Y eso puede ser una parte magistral, donde se dé la exposición del docente, y otra parte que sea una actividad dinámica, lúdica, como ustedes deseen. Ay, profesor, qué pena, ¿me pueden mirar? Es que en la diapositiva 4 yo como que borré una fila. No sé para dónde se me fue. Estaba feliz escribiendo y se me desapareció, no sé para dónde fue. ¿Y ya le hizo control Z por si algo? No. Mejor que le haga control Z, profe, a ver, sí. No, no. En la diapositiva 5, ¿cierto? No, estoy en el momento, así momento conceptual es que la 5. Sí. Entonces. Sí, la parte de abajo estaba redactando cómo se iba a hacer. No sé, había una otra pregunta de abajo.
Profe, no, mentiras que a mí sí me deja ver las modificaciones. Espera a ver si le puedo recuperar. No. Bueno, No, al menos al menos colóqueme la otra parte de abajo, Listo. que lo que está redactando algo ahí. Sí. Pero yo le hago acá una cosa. Esa descripción. Listo, profe. Gracias, muy amable. Ok. A las 45 explico entonces el momento de socialización. Profe, ¿es tan amable y me revisa, por favor? Claro que sí, profe. Profe Lida Caballero. Ciencias de la salud, teléfono nuclear, funciones, célula eucariota. Conocer los conceptos que el estudiante tiene como base. El mensaje autónomo, el estudiante contestará. El estudiante contestará preguntas en el cuestionario. Online. No enseñar es un características de las células eucariotas, esos números. Profe Lida, en este segundo momento conceptual, cuando hablamos de clase invertida, ¿es porque el simulador ellos lo desarrollaron en la casa? No, durante la clase, pero se les dio material adicional antes de empezar la clase. Ok. Entonces describamos eso, porfa, ahí abajito, profe. Ok, listo. Bueno. Listo. Profe, Stewart, ¿me podía revisar lo que llevo, por favor? De pronto a ver cómo Claro voy. que sí. O sea que prácticamente nos va a dejar ya calificada la actividad. Ay, sí, mejor. Profesor, una pregunta. ¿Esto se va Señora. guardando solito o...? Automáticamente se le va guardando, profe. Bueno, dale, gracias. Listo. Profe, y puede entonces ingresar a mi cuaderno si es tan amable. Listo, profe. Entonces, esperemos acá. Reviso el profe Oscar. Aquí. Le copio este. Acá. Es que acá me quedó mal escrito. No, pero ya lo va a pasar, profe. No me preocupe. Porque yo escribí en el cuadro que no era. Sí. Listo. Lectura de socialización para generar confianza. Bueno, profe, en este primero que la actividad rompehielos, yo solamente le dejaría aprendizaje autónomo. ¿Por qué? Porque hice un daño. Porque recordemos que para implementar el Design Thinking necesitamos pasar por 5 fases y quizás en estos 15 minutos no nos dé el tiempo para llegar a implementar estas 5 fases. Me parece bien. Listo, momento conceptual, 50 minutos, mensaje cómo el arte adquiere autonomía como disciplina. Ahora sí, el Design Thinking, lectura de estudiantes, reducción de explicación del docente. Listo. Pero entonces aquí debería explicarme sobre las 5 fases. Entonces tenemos cómo va a empatizar con el estudiante, cómo va a definir, qué va a definir con ellos, quién piensa idear,
qué piensa prototipar y al último qué piensa testear. Listo. O sea, si nos vamos a ir por esta metodología. Aunque si estamos hablando de socialización, esto puede ser aprendizaje colaborativo. Ok, listo. Pueden ser las dos, pueden ser las dos. Sí, sí, de hecho sí pueden ser las dos. Ahí donde usted me pone enfatizar, definir, eso me toca definirlo, explicar detalladamente. ¿Sería bueno? Sí, ¿qué va a hacer en cada fase? Para tener claro que se está cumpliendo con los 5 momentos de la metodología. Listo. Listo. Y por acá la profe Paula fue la que me dijo, ¿cierto? Entonces, utilizar Sí. Jamboard. Me dejan utilizar Jamboard para hacer una lluvia de ideas. Listo, profe. Entonces aquí la metodología, eso es puro aprendizaje colaborativo. Entonces lo voy a escribir acá. Listo. Digamos porque usted me hizo esa descripción a un lado, lo de los numerales, que digamos que eso es lo que puede ir abajo, pero ahí funciona bien, aprendizaje colaborativo, y ahí ya me lo explica. Profe Diego. Profe, si le queda tiempo también. Claro que sí, profe. Gracias. $15 minutos, identificar elementos para desarrollar los trabajos finales, autónomo, confirmar las influencias entre periodos mediante el video temático sobre una época de movimiento artístico. Ok, Patricia, en video, y sobre las preguntas. Sigue este momento conceptual, 45 minutos de explicación, buscando la relación entre los textos anteriores, el nuevo material, aprendizaje en proyectos. ¿Es esta aprendizaje en proyectos o en problemas? En problemas. Que la estudiante identifique la pregunta que pueda exponer. Listo. ¿Cómo va a identificar el estudiante esa problematización, profe? ¿A partir de qué? O con preguntas orientadoras que usted haga como docente. Fuera de las preguntas orientadoras, que mediante el video pueda identificar pues como la problemática a desarrollar. Entonces, Ok. Solamente incluyamos este pedacito ahí, profe. Sí. Sí, sí, para entender ya ese momento. Listo, bien. Muchas gracias. Listo. 7:45, llegó el momento de hablar desde el momento de socialización. Entonces, ya hablamos de un primer momento que fue el rompehielos, para generar confianza, para romper esa barrera invisible con el estudiante. Pasamos a un momento donde ya hablábamos del concepto, la parte más importante de la clase. Ahora, parte importante de la virtualidad es ese momento de socialización. Por lo regular, hay 3 metodologías que me sirven acá más que todo. 1, aprendizaje autónomo, si yo voy a hacer esa socialización o voy a hacer un andamiaje o voy a hacer una reformulación o le voy a explicar al estudiante algo de manera individual. Opción 2, aprendizaje colaborativo. Cada estudiante o cada grupo de estudiantes va a socializar lo que desarrolló. Por ejemplo, en el caso del profe Diego, que los tenía identificando una problemática, entonces que nos hablen de esa problemática, ¿cierto? Y caso 3 puede ser aprendizaje cooperativo, donde yo coloco algunos roles. Entonces, el rol que yo pongo es el del relator y pongo un evaluador. Entonces, los demás me tienen que socializar frente a esos 2 roles para darle una nota. Puede ser una opción. Pero entonces, ojo con eso de la nota, porque recuerden que viene un momento de evaluación. Entonces, posiblemente ya es la tarea o ya es el trabajo que les pongamos nosotros a los estudiantes. Entonces, momento de socialización, eso. Por lo regular, podemos hablar de 20 minutos, de 30 minutos, con la moderación del docente. El objetivo de ese es poder exponer las ideas de los estudiantes de manera grupal o individual. La metodología activa a desarrollar pueden ser 3, que es el autónomo, el colaborativo y el corporativo, y la descripción de la actividad, ya como ustedes decían, cómo hacer esa socialización. Profe, si yo propongo hacer una
un storyboard donde los estudiantes escriban pues lo aprendido a través de una lluvia de ideas. Ese sería aprendizaje colaborativo o aprendizaje autónomo. Tiene los dos. Sí, bueno. Sí, tiene los dos, porque cada uno de los estudiantes tiene que identificar y hacerse como una autoevaluación para saber qué fue lo que aprendió. Y segundo, puede leer el de los estudiantes, el de sus compañeros. Ok, listo. Profe Stewart, una pregunta. En el momento de evaluación, por ejemplo, yo les puedo poner a hacer a ellos un podcast donde ellos me hablen sobre el tema, ¿no? Sí, señor. Ese sería un momento didáctico, ¿no? Sí, ese sería, a ver, sería metodología, aprendizaje autónomo, si usted lo va a hacer de manera, si los va a colocar de manera individual. Sí, sí, sí. Descripción de la actividad es eso de lo que usted me está diciendo, el podcast, lo puede colocar a hacer en Anchor, en otra plataforma. Objetivo de ese momento didáctico, entonces, es... ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer el podcast? Las no, especificaciones. ¿qué van a aprender ellos con esa actividad? Entonces, en este caso puede ser implementar o integrar los conocimientos en un producto digital, algo así. Oh, listo, me parece. Gracias. Listo. Profe Claudia está por acá. Sí, profesor, aquí estoy. Mira que no me deja escribirle por el chat. Ay, profe, no sé, sin embargo, yo te acabé de compartir el documento en el que estoy trabajando. Yo Listo. copié y pegué uno de los Ay, bueno, profe. No, pues yo Ahí se lo acabo de simplemente lo mandar. copio. Bueno, listo, hágalo, no hay problema. Gracias, profe. Listo. Profe, yo puedo poner en la evaluación, por ejemplo, un cuestionario en Edmodo o en alguna plataforma que permita evaluar. ¿Sí? Sí. ¿Y qué metodología sería ahí? No entiendo qué poner. Esa metodología, ¿cómo lo van a desarrollar los estudiantes? ¿Por grupos, solitos? Individual. No, autónomo, profe. Aprendizaje autónomo. Sí. Ok. Profe Maritza, una preguntita. ¿En el momento conceptual es problemas o proyectos?
problemas. Ok. Me estaba confundiendo aquí, pero sí, sí tiene un rol ahí que son los voceros, entonces sí es cooperativo. Listo, les explico entonces el último momento, que igual ya a partir de las Ay, dudas profesor, qué Señora. pena, otra vez se me desapareció eso. Yo no es que la estoy hundiendo. profe Olga, ¿cierto? Espera que acá lo tengo abierto, profe. Ajá, En el momento de socialización. Ay, dele control Z al tiempo. ay, ya. Ya, apareció. Listo. Pero yo no sé si será con las tildes que me están desapareciendo. Listo, entonces, el momento de la evaluación precisamente hace referencia a cómo vamos a evaluar si el estudiante aprendió o no aprendió el objetivo de clase. Entonces, esto puede ser diferente, de diferentes formas, a través de preguntas orientadoras, a través de una autoevaluación, a través de una coevaluación o a través de la heteroevaluación desde un instrumento que yo le pida hacer, que produzca el estudiante. En este caso puede ser una infografía, puede ser un podcast con el profesor Oscar, una línea de tiempo, una historieta, bueno, de alguna manera que el estudiante implemente lo aprendido y me lo represente de alguna manera. Entonces ahí ya hace referencia al momento de evaluación. Pros y contras de esta actividad que yo acabo de implementar con ustedes. Ventajas. Primero, es organizado porque me permite a mí lograr todas las evidencias de aprendizaje de ustedes que están teniendo en estos momentos. Segundo, para calificar para mí es mucho más sencillo, ¿cierto? Tercero, para ustedes, pues hay una economía del tiempo porque varias cosas de las que están haciendo acá de una vez les está sirviendo para otro asunto. Y eso mismo le pasa al estudiante porque no tendrían tarea en la casa, sino que lo harían dentro del aula. Contras. El proceso de planificación es complejo porque hay mucha logística de fondo. Entonces está la creación de todo, de un solo cuaderno, y ese cuaderno copiar y pegar y generar esta lista. Pero esta lista yo la puedo evitar si se la mando por el correo electrónico a mis estudiantes o la subo al Classroom, ¿cierto? Otro punto en contra, que mire que a veces se me convierte mi clase a un pequeño grupo de 4 o 5 personas que son los que constantemente me están preguntando y yo no reconozco si las otras 15 personas están trabajando en ello, a no ser que yo entrara a mirar cada una de las opciones, pero como es trabajo autónomo, es decisión del estudiante mirar si toma este tiempo para el desarrollo de la actividad o no lo toma. Segundo, se hace un poco complejo determinar si los estudiantes están equilibrados, es decir, si todos van a la par. Entonces, para la planificación del tiempo ya no está en mi control, sino que está prácticamente en el control de mis estudiantes. Entonces, a partir de las preguntas que ustedes me vayan haciendo, yo me doy cuenta si están más adelantados, si están más atrasados, o si todos vamos en el mismo momento, ¿cierto? Entonces, ahí como que se desordena un poquito la clase en cuanto al control que pueda tener el docente dentro de la misma, pero digamos que a la finalidad o el objetivo como tal se puede cumplir cuando ya todos logren tener diligenciado este cuaderno. Punto importante, profe Oscar. Sí, no, es que yo creo que ya terminé, pero me falta una cosa y es definir los momentos del design thinking. Entonces, yo prefiero como dejar esa partecita. Listo. Para hacerla con más tiempo, para dedicarme a pensar un poquito más las partes del design thinking y poderlo desarrollar mejor esa partecita. Entonces me gustaría como dejarlo así, pero me gustaría que pronto me le pegara un vistacito general a lo que hice, a ver cómo lo ve. Listo. Es corta. Esa reflexión individual sobre el tema. Profe, qué pena, habla con Lorena. Si no es mucha molestia, cuando termine con la compañera, ¿me puede mirar el mío? Sí, profe, claro que sí. Muy amable, gracias.
Listo. Profe Oscar, lo único sería que en el momento de socialización, si quiere, agrega unas 2 o 3 preguntas de esas orientadoras que va a hacer en el foro de discusión. En la parte de descripción de la actividad pongo 2 Sí, preguntitas. sí, para saber cuál va a ser la semilla de discusión de ese foro y ya. Me parece Es lo bien, único. me parece bien. Muchas gracias. Listo, profe. Y profe Lorena. Bueno, profe, los que vayan terminando pueden descargar el archivo y subirlo en el foro o simplemente pegar el link allá en el foro. Cualquiera de las 2 opciones está bien y con eso ya estarían dando cumplimiento a la tarea del módulo 10. Lorena. ¿Por dónde lo descargamos? Listo. Aquellos que lo vayan a descargar le darían archivo aquí en la parte superior y está la opción de descargar y eligen Microsoft PowerPoint. Listo. O simplemente Cortar y pegar el enlace. Exactamente, y ya. Profe Lorena, esa cartilla se le manda previamente a los estudiantes, ¿cierto? Por acá la profe Marixa nos dice que es mejor con el enlace que porque le dijo que estaba muy pesado el archivo. Sí. Está bien, profe Lorena. Aquí lo único es si esta cartilla lo reciben ellos previamente antes de la clase para saber si es aula invertida. Y profe Diego. Sí, profe, ya me falta solo un poco de la parte final, a ver si usted me puede sugerir algo. Profesor, ¿y cuál es el enlace que copiamos? Este de aquí arribita, profe. Este que estaba viendo acá que estoy seleccionando yo. ¿Dónde está HTTP? Exactamente, ese mismo. Sí, señora. Y lo copiamos y lo cargamos ahí En el foro, la actividad de Moodle. Ok. Listo. La temática principal generada. 15 minutos autónomos, sí. 45, ya va 1 hora. Problemas, sí. 30 minutos y 30 minutos. Listo. Entonces, las falencias, esto es coevaluación. Listo. Y acá. Ok. Sí, profe. Muy bien. Profe Diego Parra. Muchas gracias. Entonces, solamente lo copio desde el enlace arriba y lo pongo en el foro. Sí, señor. Así es. Bueno. Muchas gracias. Un gusto, profe. Bueno, profes, el día de hoy ha llegado a su fin con esta clase. El diplomado ha llegado a su fin con esta clase. Espero que les haya gustado muchísimo todo lo aprendido, todo lo compartido. Créanme que nosotros también aprendemos mucho de ustedes. En la plataforma de Moodle, profe, de cursos imparciales, en el módulo 10. Bueno. No hay que crear temas, simplemente se responde y se pega ahí, ¿no? Exacto, sí, señor, nada más. Listo, profes. Entonces, recuerden que tenemos plazo hasta el 11 de diciembre para entregar algunas actividades que ustedes de pronto tengan pendientes. Recuerden que las actividades fueron planteadas en el módulo 2, 4, 6, 8 y 10. Les pido que por favor entren a la plataforma y revisen ahí que estén sus entregas también. Recuerden que había unos cuestionarios en estos mismos módulos, 2, 4, 6, 8 y 10. Perdón, sí, unos cuestionarios que son muy sencillos y que ustedes pueden diligenciar fácilmente. Y bueno, profes, pues ahí estamos pendientes Nicolás y yo de todas las dudas que ustedes puedan llegar a tener. Si necesitan encuentro sincrónico conmigo para que les explique alguna temática de este módulo o del módulo anterior, pues claro que con mucho gusto. Profe Claudia.
Profe, discúlpame, qué pena la intervención. Muchísimas gracias, pues, ante todo a ti y al profe Nicolás. Quisiera hacerte una pregunta de pronto para los que no hemos sido tan juiciosos, más bien hemos sido desjuiciados, llamémoslo como es. Entonces, y no hemos todavía subido la totalidad de las tareas. Ayer estuve intentando y de pronto en algunas no permite ya, pues obviamente porque pasó el tiempo. Entonces quisiera preguntar si lo van a habilitar en algún momento y en qué momento, pues obviamente para saber. Listo, profe. Todas las actividades deben estar abiertas el día de mañana. Entonces, si dado el caso alguna actividad no le deja responder, le pasa el dato a Nicolás o me escribe a mí por interno, como quiera, y nosotros lo tenemos que abrir, porque todas las actividades van a estar abiertas hasta el 11 de diciembre. Listo, con las grabaciones de clase para que ustedes puedan estar ahí como revisando si necesitan fortalecer algún concepto. Listo, te agradezco mucho, profe. Listo, con mucho gusto. Profe, este tema, estos dos últimos módulos tienen cuestionario también. Sí, señora. Ahí en este módulo 10 lo va a encontrar. Ok, Muy ¿me puedes sencillo. hacer un favor y me revisas si yo ya tengo terminado lo mío? Claro que sí, profe Paula. Gracias. Profe Nicolás, mientras que va revisando ahí, agradecerles y agradecerles también pues por estos espacios, siempre estos cursos de imparciales es el segundo curso que con ustedes y es satisfactorio, de verdad que es mucho lo que se aprende y que de una u otra manera pues también podemos replicar en clase, que básicamente esa es como la medida. Muchas gracias por todos estos espacios, esperando nuevos espacios más para el otro año, queriendo Dios. Y pues de antemano para todos y para usted, Nicolás, y para todos los compañeros, pues una feliz Navidad y que este resto de proceso de este semestre lo terminamos de cerrar con éxitos y con buena lid. Profe, muchísimas gracias. Pues sí, esperamos que el próximo año que ya hacemos la presencialidad ya hablemos precisamente de esas prácticas que aprendimos acá, de cómo llevarlos a ese contexto. Esperemos a ver qué nos va a pasar y qué va a acontecer este próximo semestre, porque todos estamos como a la expectativa. Entonces, muchísimas gracias. Hasta luego a los que se vayan desconectando, profes. Profe Paula, listo. Ahí le corregí solamente una cosita de un tiempo que al final decía 5 minutos y yo creo que correspondía a 25 minutos. Que yo hice mal el enlace, no sé, me quedó como tan largo. No, es larguito, profe. Profe, o sea que ya lo puedo subir. Sí, señora, ya lo puede subir. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias, profesor Stewart. Muchas gracias por las explicaciones, por el diplomado y a todos los demás compañeros. Fue muy productivo pues este trabajo. Muchas gracias a todos y también a los compañeros con los que trabajamos acá. Muchas gracias. Yo sigo insistiendo en la recomendación de que cada uno de estos temas debiera ser un diplomado porque son unas herramientas tan valiosas que pesar uno desconocerlas en su momento y no poderlas utilizar como al máximo. Entonces, sí, esa sí sería una recomendación que yo haría, pero muchas gracias de verdad por todo. A ustedes, profes, por la participación, por la puntualidad, por todo. Ahora pongámonos las pilas con la plataforma para poder sacar adelante esas tareas y que podamos certificarnos que esas ahorita nos sirven para el escalafón docente. ¿Listo? Recordemos que la certificación pues, ya sería el próximo año. A ustedes, profe. Chao, profe. Gracias a todos los compañeros. Gracias. En otro diplomado. Feliz año. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz Navidad.